Buen día. Soledad, ¿qué tal? Yo soy Horacio Caribe. ¿Me escuchás bien? No, no estás muteada, Sí. Soledad, no se te Ah, escucha. Ahora buen sí. día, buen día, Hola, ¿cómo Buen estás? día. buen día. Le pido disculpas por la demora, Yo, tuve un problemita con la no, está cámara. bien, son unos minutos. Escúchame, te comentamos, buen día, Horacio Caribe, me Un presentaba. gusto. En el grupo así de evaluadores, tenés 30 minutos, te digo simplemente la modalidad. Ujú. Tenés 30 minutos en total para tu intervención. De esos 30, 15 son para tu exposición y otros 15 lo vamos a dedicar a las preguntas. Bien. Yo te voy a avisar, es un punteo, vos viste lo que es, está Ujú. el criterio, creo que fue bastante explícito, no hay tiempo. A partir del momento que empezás a hablar, yo te voy a avisar a los 10 minutos que te quedan 5. Y te Perfecto. pedimos, por una cuestión de respeto a todos los tiempos, que seamos muy estrictos con el tema del Perfecto. tiempo. Eso te lo quería aclarar de entrada. Así que yo ya, cuando vos dispongas, yo empiezo a tomar el tiempo y tenés tus 15 minutos, Soledad. Perfecto. Trataré, Gracias. perdón si hablo rápido, pero voy a tratar de abarcar No, no, no. una cantidad Una, inmensa. por las dudas, antes de empezar, yo no sé si una cuestión técnica, que todos los que mientras el postulante hable, tal vez sea mejor que todos nos mutiemos en ese Está bien. momento, así queda como aislado el postulante sin posibilidad de acople. Nos muteamos todos y quedamos en uso de la palabra, Soledad, entonces. Perfecto. Comparto pantalla. Bueno, bueno, nos Así, muteamos entonces. perfecto. Bueno, espero que me estén escuchando todos bien. Si ven que miro hacia el costado es porque aquí los tengo a ustedes y en el costado tengo la presentación para no dejar de verlos. Bueno, mi nombre es Soledad González. Yo hace un tiempo que ya estoy dando clases, un año en la universidad pública. Y bueno, en este concurso me presento en primera instancia porque considero que tengo las capacidades para llevarlo adelante, pero además hay una cuestión que en este momento está eh, como muy im- implicada para las universidades públicas. Ayer, revisando la propuesta, decía, bueno, ¿en qué situación está la universidad pública? Entonces me fui a ver qué pasa con diseño gráfico en las universidades públicas. Y me encontré con que hay 54 instituciones de todo tipo, 36 son universidades, de las cuales solo 9 son públicas en el país. Y ante la alta demanda que hay en este momento y que esperemos que siga creciendo en lo gráfico y en comunicación visual en general, poder dar este espacio que siga siendo libre, gratuito, abierto, inclusivo, me parece más que importante, porque considero que cuando uno da clases en las universidades en general, pero en particular en la universidad pública, uno no solo forma profesionales, sino forma personas, digamos, ciudadanos. Con lo cual, más allá de la materia, yo creo que para mí es importante transmitir estos conceptos y la implicancia que tiene el diseñador gráfico en la sociedad como actor social. Y como, bueno, además como operador cultural. Con lo cual, me parece muy importante esta cuestión, que un poco también un poco no, la toma Ledesma, María Ledesma, que me parece que es importante saber dónde estamos ubicados y por qué es importante esta cátedra en este momento en particular histórico, más allá de que para mí la historia en el diseño gráfico es algo que necesita verse. Necesita verse porque justamente mi idea pedagógica es poder mantener una cuestión de en dar los contenidos que son claramente necesarios, pero además poder vincularlos con el presente, que entiendo que para eso nos sirve la historia, poder entender de dónde venimos y quiénes somos y cómo se formaron un montón de cuestiones sustanciales en formas, simbologías, em, todo lo que se puede mantener, digamos, como personas comunicadores, como comunicación, no solo comunicadores, y que esto hace a que nosotros tenemos una responsabilidad concreta en esa comunicación. Un poco, si se quiere, estamos educando al pueblo cuando damos un mensaje, ¿no? Al lector cuando damos un mensaje. Entonces, desde ahí es muy importante entender el espacio de responsabilidad que tiene el diseñador. Con eso apunto a la materia, no solo a los contenidos básicos, sino a ser ciudadanos responsables en cuanto a su función profesional. Eh, bueno, un poquito para situar.
con respecto a la temática específica que me convoco hoy aquí. Los movimientos que ustedes me piden, que es a lo largo de todo el siglo XX, en realidad yo ahora los voy a dar separados porque si bien yo creo que hay 3 puntos dentro del siglo XX que son importantes, llegué a abarcar solo 2 por el tiempo que tengo para disponer, pero un poco cómo se conforma esto que vamos a hablar dentro de la materia. En realidad, acá hay 2 materias, que es una es historia del diseño, que se comparte gráfico con indumentaria y textil, y historia del diseño gráfico. Yo voy a tomar el primer momento, que es a principios del siglo, y luego voy a tomar la mitad del siglo, que en realidad embarcadas en la materia vendría que yo, primeramente, que yo la cátedra daría todo lo que es revolución, todo lo que viene del siglo XIX, para después sí entrar en los movimientos y en todo lo que es digamos, las novedades sociales y culturales y técnicas de principios del siglo, veríamos un poco que eso no lo vamos a tomar porque vamos a referirnos a Europa y Argentina específicamente, después veríamos un poco lo que es Estados Unidos, un poco, ¿no? Veríamos Estados Unidos y ya pasaríamos a la otra materia, al diseño gráfico en particular. ¿Por qué? Porque con esto en realidad estaríamos abarcando prácticamente hasta finales del siglo, nos quedarían las últimas décadas en lo histórico. Pero es cuando más interesante se pone el diseño gráfico en Argentina. Entonces, toda la última parte, retomando desde el diseño gráfico, retomamos un poco hasta finales del siglo XX para después dar, bueno, ahí lo dejé marcado porque en realidad abarcaría también las décadas del 70, 80 y 90, y poder llegar hasta el final del concursado de la cursada de diseño gráfico, ya viendo hasta el final, o sea, poder abarcar la mayor posible cantidad de años, pero sobre todo más que ver los años, ver los procesos. A mí me interesa mucho esto de ver los procesos históricos, entender cómo se configuran y llevarlos un poco también al aula, que desde el aula no sea solo una bajada de un docente explicando qué pasó, sino trabajar la modalidad proyectual también desde el diseño. ¿Qué pasa con estos procesos y cómo se involucran en el diseño y cómo se puede ver una materia que históricamente se vio en forma histórica, en forma lineal, trabajarla en forma más de proceso? Yo entiendo que hay otras cátedras que ya lo están haciendo, por lo cual lo celebro, porque me parece que a nuestro quehacer proyectual como diseñadores es importante entenderlo también desde diseño y cómo forma parte. Los contenidos que voy a relatar ahora, para ubicarnos en el marco académico, estarían siendo aproximadamente la clase 7, de Historia del Diseño, y la clase 2, la segunda clase, de Historia del Diseño Gráfico. Bien, un poquito, no voy a hablar, por eso los punteé ahí, porque se me va a ir el tiempo, pero la parte histórica acá como lo más importante es saber, bueno, que el mundo está cambiando de paradigmas a inicios del siglo XX. Que bueno, aparecen todas las vanguardias, que hay una evolución hacia un mundo visual que antes no era tan tangible como lo es ahora ni hablar, ahora vivimos en la era de lo visual, pero empieza esta evolución hacia el mundo visual en un momento en donde empieza a abrirse, bueno, todo lo que es la primera globalización, empieza a ver todo, bueno, desde Waltman, toda la era del capital, las revoluciones, las implicancias cuando el cambio de la burguesía y qué pasa con la clase obrera, empieza a tener todo este movimiento en donde se empiezan a encontrar nuevos espacios y nuevos paradigmas, sobre todo en la construcción social y en el entendimiento social. Y ya tomando un poco lo que es mediados del siglo XX, también encontramos acá que si bien no hay una ruptura tal como de paradigma, sí es cuando realmente podemos hablar de que el ideal moderno queda totalmente en crisis y empieza lo que, bueno, Bauman llama la sociedad líquida, que me parece un excelente, no solo un excelente concepto, sino que después da rienda a lo que es, lo que ahora en finales del siglo XX y principios de este siglo, son las identidades y los diseños líquidos. Entonces, que es un poco lo que trasciende desde lo teórico cuando hablamos esto de que en realidad todo es un proceso. Eso que vio Bauman termina finalmente impactando en el diseño. Bueno, podemos hablar ya de las vanguardias, las primeras para el diseño gráfico, sobre todo lo que es el cubismo, el cubismo, el constructivismo,
son vanguardias muy importantes que van a impactar en el diseño. Y luego, en esta segunda mitad, ya podemos hablar del pop art y del arte conceptual como vanguardias que mayormente, porque en realidad todas aportan al diseño, pero mayormente el diseño toma como referencia. En la primera mitad del siglo XX, ahora entrándonos más al diseño gráfico, podemos encontrar que la idea principal es el diseño moderno, con una fuerte idea de lo racional, del estudio, del diseño, o sea, del estudio propio hacia la disciplina, buscando específicamente reglas y digamos, formas que puedan dar un espacio, si se quiere, más epistemológico al diseño. Como fundar las bases, lo que se busca acá es como fundar las bases del diseño. En realidad no se busca, sino es lo que se va explorando. Tenemos todo este pasaje que hay digamos, no son contradicciones para mí, en realidad son justamente procesos en donde, bueno, hay este amor por las nuevas tecnologías, pero después hay hay que volver a hacer hacia lo artesanal y hacia la mano de obra y las tipografías con una implicancia muy, muy específica, con espacios de investigación muy específicas, muy delicadas, que a la misma vez en este momento, por ejemplo, no se piensa en funciones que vendrán después, que también tienen que ver con las tecnologías que van a ir apareciendo, pero se busca esto de lo manual, de volver a hacer. O sea, hay una racionalidad, pero a la vez tiene que haber una construcción desde digamos, casi como un artesano. Lo que pasa es que se saca del mote del artesano porque justamente tiene toda esta cuestión que es más, es de estudio. No quiero hablar de científico porque me parece que científico viene más en el siguiente plexo. Se estudia mucho la psicología, se estudia mecánicas específicas, por ejemplo, del ojo. Esa es una cuestión que se empieza a dar acá. Y bueno, como referente principal, la Bauhaus, que es de donde viene todo nuestro diseño, básicamente. Y Soledad, sí. discúlpame, estás en 10 minutos ya. Ah, bien, gracias. Y en el diseño moderno, bueno, esta cuestión del diseño más universal y científico, ahora sí, con una búsqueda más de la retórica, de poder incluso un ida y vuelta, esto del fotomontaje, como vemos acá, y esto de poder decir, ¿no es cierto?, de poder mostrar y a la vez de poder incorporar conocimiento, que la exploración ya es más un ida y vuelta, no es tanto un quehacer hacia adentro, sino qué además puede dar al diseño estas nuevas tecnologías. Bueno, como la fotografía, el fotomontaje y acá es donde se empieza, fundará las bases del diseño digital. En el diseño gráfico, para mitad del siglo XX ya también tenemos una cuestión de que en Argentina empieza a aparecer como disciplina. Se forma primeramente la Universidad de Cuyo, que lo más importante sería entender que recoge las experiencias y lineamientos que vienen de la Bauhaus y de la ULM, de la Universidad de Ulm. Que, bueno, en este caso tenemos como toda esta teoría que está muy interesante y que la logramos apropiar para generar diseños propios pertinentes a nuestro lugar, pero con un dejo muy importante desde aquí. Y como referentes, quería comentarles esta cuestión. Bueno, voy a tomar solo dos. Se han ido viendo por el costado varios para dejar en claro cómo van tomando estas técnicas y estas vanguardias, el diseño, pero dos, uno, Swart, que trabaja específicamente el fotomontaje, trabaja mucho todo lo que es la tipografía, perdón, y empieza a generar todas estas cosas que, bueno, en este momento estamos hablando de esta exploración que hay, por ejemplo, en la primera imagen, que es la tapa de un libro sobre cine, que son varios libros en realidad, toda esta etapa del fotomontaje, sobre impresión, o sea, hay una exploración a la vez que hay, si yo dijera, acá hay una retícula y hay retícula, o sea, hay estudios de otros espacios también que son pertinentes al área, pero que vienen mucho de espacios del concretismo. Y luego, para ir a Argentina, tomo a Guillermo González Ruiz, que en este caso podemos ver también, si bien hay retícula y demás, y hay exploraciones que son propias pertinentes al diseño, vemos cómo en el primer caso está tomando un estilo absolutamente pop art, que podría haber sido impreso, en este caso no lo es, pero impreso con serigrafía, y el op art, o sea, cómo impactan estas cosas y, sin embargo, tienen una total pertinencia
que es lo que decía antes, si bien toma un montón de reglamentos, esto podría haber sido diseñado en la Bauhaus y más o menos porque por ahí Siam responde más a un diseño de marca, pero el Santo de la Espada no queda duda que es argentino, por los colores, por la forma de presentarlo. Entonces, si bien tomamos desde el diseño gráfico argentino una cuestión que viene muy ligada desde Europa y, por supuesto, desde Estados Unidos más adelante, no deja de tener pertenencia, no deja de ser un objeto creado en este país. Y eso me parece muy relevante porque hay otros espacios en donde no ha sucedido esto. Hemos logrado tomar esta identidad y hacerla nuestra. Con respecto a las prácticas, como están tan separados, decidí armar dos prácticas, no, responden a prácticas que están en el programa que he escrito. En este caso, para el principio del siglo serían un trabajo de esquicio que formaría parte, digamos, esto aportaría al trabajo final que ellos tienen que preparar. Es escrito de a 3 estudiantes y la entrega sería un escrito en A4 en tipografía Times New Roman, una carilla, porque esto sería parte de la investigación, o sea, formaría parte de la investigación para el proyecto final. Y deberían elegir un objeto gráfico que dé cuenta de esa época para analizar el contexto y poder así definir cuál fue el aporte que hizo hacia el diseño y hacia el diseño y hacia la sociedad. Y me interesa mucho remarcarle a los estudiantes, cuál es la función social. Entonces, en todos mis trabajos, ellos van a tener que decir cuál es la función social del diseño, qué función está cumpliendo ese objeto. Porque me parece que entender eso es entender un poco cómo está funcionando esa comunicación. Soledad, discúlpame, Sí. estás con los 15 minutos cumplidos. Bien, perdón, me quedó la última que... No hay... sí, sabía que era poco tiempo para lo que querías poner. Pero bueno, y el otro es un collage, nada más, que da cuenta de ese momento. Muchas gracias. Si quieren lo explico, no quiero interrumpirlo. Yo porque sé que... No hace falta que creo que dejes de compartir pantalla. Podemos bien. ahora, las preguntas, no sé qué pensarán Lidia y Silvia, o Bernardo y Julia, pero podemos preguntar ahora Sí. así. Bueno, empecemos. Nosotros pensamos, un poco te contamos, Sí. un par de preguntas para todos los concursantes. Y la primera de ellas tiene que ver fundamentalmente con por qué, desde todos los aspectos, querés ser titular de esta materia en particular, ¿no? De estas materias en particular. Y bueno, ¿y cómo te pensás en esa situación de ser titular, ¿no? Que implica, y bueno, que lo desarrolles en todos los aspectos que Perfecto. Bueno, ¿por qué me interesa ser docente? Porque es mi pasión. Realmente yo trabajo como diseñadora gráfica, ahora el último año no trabajé, ahora estoy retomando algunos trabajos, pero me doy cuenta que lo que realmente me llena es esto de la docencia, desde el punto que eso que les comentaba antes, es a donde siento que puedo realmente generar un cambio. Uno siempre dice, bueno, con un alumno que haya entendido este rol de responsabilidad, cuando un alumno viene y me dice, esta herramienta que me diste a mí me sirve no para historia, para hacer diseño, para pensar diseño, para hacer una investigación, yo me voy recontra feliz del aula. Porque me parece que justamente ese es nuestro trabajo, es acompañar al alumno y poder darle las herramientas para pensar más allá de los contenidos en sí mismos. ¿Por qué me gusta esta materia? Porque en realidad me parece que es una materia que es esencial. A lo largo de mi recorrido, desde muy jovencita cuando me recibí, siempre estuve a través del paradigma del comunicador y del rol social y de la función que cumple y de la responsabilidad que tiene y que éticamente es correcto, más allá de los mensajes que uno pueda emitir, tener conciencia sobre eso. Entonces, para mí es muy importante que, o sea, si no tenemos las herramientas de la historia,
no sabemos a dónde estamos parados y no nos damos cuenta que estamos comunicando. No somos conscientes de lo que estamos comunicando. Entonces, la importancia de eso es absoluta, desde mi punto de vista. Poder entender que de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos se construye a partir de la historia, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Desde ese lugar me siento que tengo un recorrido, porque bueno, incluso he tenido algunos escritos específicamente sobre esto de la responsabilidad del diseñador, uno en particular que se llama el diseñador como educador, en donde trabajo justamente esta pregunta que vos me haces, que es ¿a dónde estamos y por qué es tan esencial la conciencia en el mensaje? Y creo que no hay otra manera que no es sino interpelando el pasado, el presente, y uno a veces quiere arriesgar un futuro, pero no estamos acá para hacer futurología, sino para entender qué es y hacia dónde estamos yendo. ¿Quiénes somos, básicamente? Por eso, en otro orden de cosas, a veces me pasa que con los alumnos en el aula, cuando hablamos, bueno, del trabajo, entonces, bueno, el trabajo tiene que ser situado. No es lo mismo si yo voy a hacer un mensaje ni siquiera acá, es hoy, que dentro de 2 meses, o acá en Rosario, que en Mendoza, por poner lugares que no son tan lejanos, digamos, que parecen similares, y a veces hay cuestiones que hay que verlas. He visto eh, por desconocimiento, que aparecen símbolos, incluso en las contraformas, no en lo que están mostrando, que si no ven, si no se dan cuenta de lo que está significando eso, si no tienen, o que te dicen, no sabía que era algo, bueno, hay que investigar. Si no investigamos, si no sabemos, estamos dando los mensajes incorrectos, o a veces no incorrectos, pero puede ser peligroso. No estamos sabiendo qué estamos comunicando. Y desde el aula yo entiendo que puedo, desde lo áulico, yo entiendo que puedo, puedo generar esta fusión de no solo dar un contenido, sino de explicar y de llevar los procesos, digamos, de hacer un proceso con los alumnos. Por eso yo propongo un recorrido proyectual, si se quiere, si bien la materia no es proyectar, un recorrido proyectual, en donde se trabaje mucho en el taller, en formato taller, en el formato que hemos heredado de la Bauhaus justamente, en donde podamos ir construyendo juntos estos mensajes y entendiendo qué se trata, entendiendo los procesos, entendiendo qué estamos comunicando, entendiendo cómo funciona esta dinámica de investigación, de interpolar, por ejemplo, del pasado al presente, porque finalmente se trata de eso, de que cuando puedan ser profesionales puedan interpelar permanentemente y entender qué están dando. Espero haber sido clara con la respuesta. Sí. Lidia, Silvia, ¿alguno tiene otra pregunta? Sí, yo quería preguntarte cómo instalas ese concepto de operador cultural que no solo lo plantea Ledesma, sino Naselli, por tu propia visión de lo que es la historia. Porque si bien ahora vos te has centrado un poco en las producciones, es decir, entender ese contexto marca una diferencia en el rol que tiene cada materia por la cual te estás postulando. Entonces, ¿cómo lograrías transmitir eso? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu visión de lo que es la historia? No solamente para saber de dónde venimos, sino entender los roles, los momentos disruptivos. Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. Yo la historia, en primera instancia, como ya lo comenté, lo planteo como procesos. Lo que hay que entender son esos procesos y entonces, por ejemplo, si nos centramos en la revolución, digamos, a principios del siglo XX, por tomar lo que estuvimos charlando, hay que entender que hay un cambio de roles, que digamos que no es solo que se cae, digamos que se cae la monarquía, por así decirlo, porque hay países que son monárquicos, sino que cambia tangencialmente la forma de comerciar, la distribución de lo económico, la distribución de tierra, incluso los países de producción. Y desde ahí no es lo mismo cuando uno comenta o cuando uno piensa o cuando uno conceptualiza el espacio que estoy ocupando desde un país que es industrial que de un país agroexportador. Yo no quiero caer en dar una bajada de un lineamiento,
que últimamente está como, siento que los alumnos nos ponen en ese lugar. Entonces no quiero ganar eso, sino en dar las herramientas, porque aparte cada uno va a tener su propia decisión sobre la visión de la historia. Considero que eso no puedo juzgarlo. Pero sí poder dar esas herramientas para entender, bueno, ¿qué pasó en ese proceso? Que nosotros todos tenemos una visión, obviamente, sobre esto, porque claramente había un interés de poder y la historia, la mayoría de los casos, son intereses de poder y económicos. Pero entender que, bueno, que en este quehacer, como operador cultural, no es lo mismo si uno hace solo para, por ejemplo, uno puede estar conceptualizando desde un espacio en donde tiene que ser solo para la élite el consumo cultural, que para mí aparte es como medio mentiroso eso, porque cultura existe siempre, más allá, es imposible cerrar el espacio cultural totalmente, porque la cultura se produce sola. Sí hay posibilidad como agente cultural decidir hacia dónde uno está guiando los mensajes y qué tipo de mensajes estás generando. Estoy hablando de mensajes, pero en realidad a lo que me refiero es como conceptualización. Es donde se piensa el diseñador como operador cultural. Entonces, uno tiene una voz y uno tiene un espacio de producción, que eso lamentablemente no, digamos, no es desligable, porque así es como se genera. Entonces, por ejemplo, hay diseñadores, que no son en su mayoría, pero hay diseñadores que se han dedicado a la investigación específicamente, que ahora hay un poco más, alguno de Rosario es conocido, pero bueno, esto, ¿cómo se genera ese espacio y dónde se permite? Porque el operador cultural lo que hace finalmente es impactar en algún punto en la sociedad entera, sea para quien sea que construye, permitiendo el acceso a la información o no. Bueno, esos aspectos, ¿vos crees que están contemplados dentro de lo que son los contenidos mínimos de la primera asignatura, la historia del diseño? Sí, cuando empiezan a encontrar cuáles son, digamos, cuando empiezan a buscar, cuando empiezan, digamos, a hacer la indagación específicamente material, viendo los roles. Los roles, cuando hablamos de roles sociales, no solo, bueno, un libro está para comunicar un cuento, por poner un ejemplo, sino para, bueno, ese libro, ¿cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Cómo llega? ¿A quiénes llega? ¿Quién es? ¿Cómo está dirigido y cómo está, por ejemplo, cómo está impreso? Una tontera por ahí puede parecer. Pero si yo estoy buscando un libro que está escrito con formatos gregorianos, claramente está aplicado a un espacio muy cerrado de información. En cambio, tenemos la imprenta en donde, bueno, hay un objeto cultural, pero acá el objeto cultural es que la imprenta en sí misma permite la democratización de la información. Después podremos debatir si lo permitió inmediatamente o si lo sigue permitiendo, si fue para todos o fue para los que pudieron pagarlo. Pero claramente la salida del libro de las iglesias y de los monasterios al pueblo, en este caso primeramente al Burgos, permite una democratización. Y desde ahí somos operadores culturales importantísimos, porque ahí es cuando empezamos realmente a poder hablar hacia toda la comunidad. Soledad, Sí. te quedan 4 minutos de tu tiempo. Si querés algo que por la velocidad y por el poco espacio, querés decir algo que te haya quedado en el tintero de la exposición, tenés 4 minutos si querés agregar algo. Bien, bueno, no, un poco... No les obliga. Gracias. No, un poco también pensando esto que me decía Lidia, ¿cierto? Eso, justamente el carácter proyectual que quiero improntar a la materia es que podemos pensar juntos, porque entiendo que siendo un año inicial, son chicos que ya salen del secundario mayoritariamente, hay un montón de herramientas carentes, esa es una realidad de la educación, y justamente me interesa, no solo por el carácter proyectual que se conlleva el diseño gráfico, sino de poder pensar juntos y poder dar las herramientas y más allá de los contenidos y las guías y poder dar la bajada pertinente, poder pensar con ellos que inicien el pensamiento proyectual y que inicien esta cuestión de
razonamiento de qué se trata todo esto y qué hago con todo este material. Y que no sean meras palabras que, como sabemos históricamente, a las historias se las lleva el viento para muchos alumnos. Entonces, quiero que podamos pensar juntos en el sentido de que, aparte de que los alumnos siempre aportan, se pueda lograr ese razonamiento. O sea, realmente, para mí los objetivos son que al final del año el alumno pueda decir, yo ahora entiendo cómo pensar. Bueno, no solo pensar, pero me pasó el año pasado con una alumna que me dijo, ahora entiendo cómo tomar una investigación y qué puntos pueden ser importantes. Entonces, ya es un punto. Bueno, nos sobraron 2 minutos, así que está muy bien. Nada, yo soy un poco maestro de ceremonias, así que gracias, Soledad. No, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, y seguimos con en 2-3 minutos, en 10 minutos seguimos con el postulante siguiente. Que estés muy bien, Soledad, gracias. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, chau, chau.